Hola amigas, amigos de la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos de nuevo aquí en Lectura, Biblioteca y Comunidad, un espacio que ha generado la Biblioteca Nacional del Perú en lo que se ha denominado Biblioteca Abierta, una gran posibilidad para poder compartir lecturas, debate, ideas, entretenimiento. Y hoy día tenemos una nueva sesión de este segundo ciclo que ahora por el Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú. Tenemos esta enorme oportunidad de estar con dos grandes amigos y además grandes especialistas, como son Mauricio Fino Garzón y Ana Ordaz, quienes abordarán el tema de innovación en bibliotecas, del design thinking a los videojuegos. Vamos a empezar con la presentación de Mauricio. Mauricio es colombiano, es especialista en innovación, tiene posgrados en innovación y alta gerencia. Dice él, me apasiona aprender y enseñar, trabaja últimamente con el design thinking en orden a producir diseños más creativos. Es de lo que nos hablará él ahora. Y él también ha publicado un interesante catálogo para la innovación en bibliotecas públicas que está disponible en la página del CERLALC para su descarga. Así que, sin más, los dejo con Mauricio Fino Garzón. Bueno, Gonzalo, muchas gracias y muchas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por la invitación. En los últimos años me he dedicado a entender la innovación y cómo se puede hacer innovación social e innovación bibliotecaria. Digamos que ya hace unos años, hace alrededor de 10 años, ya empezamos a hablar de innovación en bibliotecas de América Latina, pues incluso puede que mucho más antes, pero con un grupo cercano de colegas y de amigos empezábamos a ver cuáles eran como las posibilidades de abordar la innovación. Y justamente tuve la posibilidad de estar en San Francisco hace 5 años, conociendo pues de primera mano todo el concepto de Silicon Valley y de las startups de base tecnológica y explorando incluso, di con estos dos textos que los recomiendo muchísimo. Este texto, el primero se llama Smart, que es una investigación de Frédéric Martel sobre el concepto de Internet visto desde diferentes puntos de vista. Y el primer capítulo se enfoca en hablar también digamos, del concepto de innovación desde la meca de la innovación que es San Francisco. Y el otro es este texto de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, que nos habla específicamente de innovación en América Latina, desde una perspectiva regional. Y en ambos libros encontré un concepto que es lo que he ido también como transfiriendo hacia los modelos que estamos aplicando en las bibliotecas, y es dos grandes enseñanzas. Una, pues la innovación requiere una cultura, ¿sí? Una cultura para ser innovadores, y en gran medida se está dando digamos que por todas las condiciones, ¿no? Es un tema no solamente, digamos, como de la intención de ser innovador, sino también de tener recursos para ser innovador. Entonces, en primera parte, digamos que eso es un elemento clave. Y el otro es un elemento que podemos denominar la cultura del fracaso, particularmente también en países donde se trabaja mucho en la innovación de base tecnológica. Se encuentra cómo las personas están habituadas digamos, a desarrollar proyectos que no todos los proyectos van a funcionar, no todos los proyectos terminan siendo una plataforma como Instagram, una plataforma como WhatsApp, plataformas que pues, inicialmente empezaron pequeñas y ya hoy son mundialmente conocidas. Y eso, pues viéndolo desde el punto de vista de las bibliotecas, me permitió entender que eran dos elementos que debíamos trabajar mucho. Uno, pues que finalmente no podemos hablar de innovación como uno solo, sino que se requiere crear pues esa cultura para que entre todos podamos hablar y crear y hacer innovación de manera sostenible. Aquí defiendo mucho el concepto de que la innovación es un proceso intencionado que no ocurre
por el azar, sino que realmente se da porque hace parte digamos, de la planeación que tiene la unidad de información o la organización de información. Y el otro es aprender de los errores, ¿no? Es algo muy interesante que vemos como Design Thinking pues, nos empieza a, digamos, expresar más, de manera más clara. Estamos en un mundo cambiante. Si esto lo pensábamos hace un par de años, hace unos años atrás, hoy creo que estamos en un escenario que nos lleva incluso a cuestionarnos aún mucho más sobre la, digamos, la cotidianidad de las cosas, sobre la complejidad que existe, ¿cierto? A nivel, pues, digamos, de cualquier sistema, pero también a nivel organizacional, y cómo ya desde hace un tiempo para acá, pues, casi que estábamos en una transición hacia nuevos modelos, hacia nuevas formas digamos, de pensar, de dirigir las organizaciones, particularmente desde una lógica, digamos, como del usuario o del servicio. Esto se explica en esta gráfica, es básicamente que en años anteriores, incluso un par de décadas hacia atrás, pues digamos, como el normal era que las organizaciones se enfocaran en los productos y en los servicios, pero sobre todo, digamos, como en la oferta, ¿sí? En el portafolio, en lo que se va a ofrecer. Y todo, digamos, que nos llevaba a que eso ocurriera. Pero en este momento el giro está dado a cómo dejamos de pensar en que el objeto principal es el producto, es un artefacto, y es el usuario que es la razón principal, que es a quien le ofrecemos un valor, ¿cierto? Y cómo se da esa transición para generar o involucrar a los usuarios como parte del proceso de una solución, ¿sí? Y eso tiene que ver también con las leyes de la bibliotecología de Ranganathan. Hay una que siempre menciono y es la quinta ley. No sé si se acuerdan de todas, pero la quinta ley dice que la biblioteca es un organismo en crecimiento. Ahí pongo un asterisco porque lo veo incluso mucho más amplio. Las organizaciones de información, las unidades de información, son organismos en crecimiento, y en eso lo podemos evidenciar. Las bibliotecas no son estáticas, el concepto de las bibliotecas es totalmente dinámico, y en esa medida hay una serie como de elementos que nos están llevando a esa transformación hoy. Los cambios de paradigmas ya lo veíamos, ¿cierto? Como a nivel organizacional, pero también a nivel de las personas. Vemos un cambio generacional, vemos cómo hay unas fuerzas que hacen que, pues digamos, la forma tradicional no es que no funcione, pero simplemente nos da la posibilidad de empezar a manejarlo de otra manera. El foco es el usuario, dejamos de centrarnos en los espacios, en las colecciones, digamos, no diciendo que no sean importantes, pero sí, digamos, centrándonos como en las necesidades del usuario, que parece algo, digamos, como básico, pero cuando uno empieza a hacer estos ejercicios de innovación y de aplicar herramientas como Design Thinking, se da cuenta que realmente hay una diferencia entre diseñar servicios, digamos, bibliotecarios, y diseñar servicios bibliotecarios centrados en los usuarios. La colaboración, esto no lo hacemos solos. Definitivamente una de las mayores enseñanzas de este proceso es que nosotros necesitamos de otras personas, y necesitamos en esa medida personas que no solamente tengan nuestras mismas habilidades. No todos los bibliotecólogos vamos a tener siempre la solución, sino que vamos a requerir de diferentes perspectivas, y eso incluye pues pensar en otros perfiles interdisciplinarios que puedan hacer parte de estos proyectos. Innovar, básico como digamos, una manifestación de los humanos de querer transformar, ¿cierto? Y transformar normalmente con una intención, con un objetivo. En este caso, pues desde las bibliotecas está muy fuerte ligado hacia el usuario, hacia esas condiciones, ese usuario interno y ese usuario externo. Y mentalidad, pues más que una metodología, digamos, desde el punto de vista del design thinking, como lo veremos ahora más adelante, no me interesa tanto, digamos, como vender esa imagen de una metodología que ayuda a resolver los problemas de una biblioteca, sino cómo se requiere más bien es una mentalidad asociada a un proceso que nos va a ayudar a nosotros a poder identificar los problemas de otra manera y tener una gama, un set, digamos, de herramientas para poder dar solución a esas problemáticas o esas necesidades que hayamos identificado, ¿sí? Este dibujito es un garabato, se llama el garabato del diseño,
y explican de manera muy sencilla qué es el diseño. El diseño no es nada más allá que una forma en que los humanos resolvemos problemas que tienen los humanos, ¿sí? Y eso parte normalmente de una necesidad, y esta parte principal o inicial que vemos como tan enredada, la más difusa, pues es porque pasamos por un proceso de investigación. El diseño normalmente identifica que hay una brecha, que hay un vacío en un contexto, y entiende por qué existe esa brecha y ese vacío, independiente de dónde se aplica el diseño, si es diseño gráfico, si es diseño web, si es diseño de moda, si es diseño industrial, o en este caso diseño de productos o diseño de servicios. Siempre vamos a entender, digamos, partimos de entender y de investigar. La investigación normalmente puede ser documental, también puede ser de campo, y desde esa perspectiva del design nos enfocamos mucho en las personas. Y después vemos que a medida que vamos encontrando patrones y hallazgos o insights, pues se empieza a aclarar y se empieza a reducir esa incertidumbre y encontramos un concepto. Muy interesante cuando hablamos de design thinking, que nosotros no arrancamos un proyecto de design thinking pensando en soluciones, nos tomamos mucho tiempo, una buena cantidad de tiempo entendiendo por qué eso es un problema para las personas, y ya después si tenemos o partimos, digamos, de la generación de las ideas, de las soluciones, y ya digamos que todo se vuelve un poco más, digamos, no es lineal realmente, pero es mucho más claro, ¿sí? Hay un mayor enfoque. El Design Thinking es un enfoque, lo dice Tim Brown, que es el CEO de IDEO, una de las mayores consultoras de diseño y de innovación. Dice que es un enfoque humano de innovación que integra desde el diseño las necesidades de las personas, un primer elemento clave, la posibilidad de la tecnología, otro elemento clave, y las bases de un negocio. Es decir, aquí hablamos de deseabilidad, que las personas lo quieran, lo deseen, que sea viable tecnológicamente, factible tecnológicamente, que tengamos los medios, no solamente tecnología de punta, sino tecnológicamente herramientas con las que podamos desarrollar esa solución, y viabilidad en términos también de financiación y de sostenibilidad de esas ideas. Algunos elementos clave dentro, pues, del diseño del pensamiento del diseño o el design thinking. En realidad hay muchos modelos. Ustedes van a encontrar modelos de 5 fases, 6 fases, 3 fases, 4 fases, y todos los modelos responden a un problema y a un contexto. Nosotros desde la empresa en la que yo trabajo hemos identificado que para ciertos proyectos en los cuales nuestro objetivo es diseñar una plataforma digital, hemos trabajado, por ejemplo, con los Design Sprint de Google, que es un modelo que está centrado, un modelo centrado en las personas, soluciones para las personas, pero desde un punto de vista de un producto digital, que sea nativo digitalmente, ¿sí? Para otros proyectos hemos utilizado el doble diamante, que es otra de las metodologías que existe, que es bastante común digamos, en el mundo de los servicios, del diseño de servicios. Y bueno, en el caso de las unidades de información, de las bibliotecas, pues hay un modelo que se basa en este último, que es el de IDEO. Es un modelo de 3 fases. Este modelo ustedes van a encontrar en designthinkingforlibraries.com, la guía en español, si ustedes desde bibliotecas públicas o incluso universitarias quieren empezar a trabajar con Design Thinking, pues hay una guía, hay una cartilla, hay un documento para empezar a trabajar con esto. Y obviamente hay mucho más información, casos, etcétera. Entonces, hay diferentes modelos, todos responden digamos, a perspectivas también, pues, puntuales. ¿Qué es clave del pensamiento de diseño? Pues siendo un enfoque para resolver problemas complejos a través de un proceso creativo, encontramos que se diferencia de otras metodologías en un conocimiento del usuario, pero a profundidad. Aquí requerimos, si partimos de un problema que hemos identificado en el entorno, pues necesitamos saber, como decía anteriormente, por qué eso es un problema. Y ese es el primer punto clave de esta metodología. Puede ocurrir de manera diferente en los modelos que ustedes ven en esa imagen. Aparecen de diferentes maneras los modelos. Aparecen en una fase de descubrimiento, una fase de inspiración, puede llamarse como quieran, pero normalmente es una fase de investigación que tiene que se da de manera sobre todo cualitativa. Es un diseño, es un proceso también participativo. El diseño no se hace solo, no lo hacemos solamente nosotros, sino que también involucramos al usuario final y a otros actores dentro del proceso
para entender el problema y para generar una solución y para validar esa solución. Y otro concepto que es clave que aparece aquí, que pues, probablemente lo podamos ver más adelante, es un proceso, incluimos un elemento muy importante que es el prototipado rápido, que significa que antes de nosotros pensar en una solución y lanzar, pues digamos, llevar esa solución, materializar esa solución, lo que hacemos es construir pequeños modelos de la solución para poder recibir, digamos, bajo un principio que tiene, que es, digamos, se llama bueno, sí, perder barato y perder rápido, o fallar rápido y fallar barato. Es básicamente no esperar a tener todo el producto o el servicio que hayamos diseñado, lanzarlo y que pues, cuando se lance pues, en la comunidad los usuarios no lo reciban, no tenga buena aceptación, no tenga el impacto deseado. Entonces empezamos a hacer de manera pues, iterativa o a pequeñas escalas, ir evolucionando esa solución. No piensen esto como una receta. Aquí es bien importante entender que el design thinking no puede solucionar todo también a nivel organizacional. Funciona para ciertos elementos, nos puede servir como una metodología para diseñar espacios de manera participativa, para diseñar servicios, para rediseñar procesos que podamos tener dentro de nuestra organización, pero no puede atacar problemas de base que tengamos organizacionales, ¿sí? Y como tal, la práctica permite identificar que si bien hay como una estructura básica, unas fases que uno podría, digamos, como ir siguiendo, es un proceso que digamos, se debe adaptar al contexto que se esté trabajando. Cada biblioteca puede, digamos, desarrollarlo de manera diferente. Hay 5 principios clave dentro del diseño de servicios o el design thinking, centrado en el usuario. Entonces, digamos que es un concepto que se habla mucho también ahora, que es la empatía, ¿no? El servicio o la experiencia que queramos diseñar, pues debe ser experimentada a través de los ojos del usuario. Es co-creativo, no solamente lo hacemos nosotros, debemos buscar otras partes involucradas que puedan hacer parte del proyecto. Secuencial, hay digamos que se visualiza como una serie de acciones interrelacionadas. Hay una fuerte carga de documentación en este tipo de proyectos, documentamos bastante y eso también es muy importante con el siguiente punto, que es basado en evidencias, ¿sí? Y holístico, pues todo el entorno de un servicio debe ser considerado, todo el entorno de una unidad de información, eso probablemente lo puedo mencionar también en los ejemplos. Importante mencionar, bueno, pues está mencionado como una de las tendencias que identifica el Library of the Future, este centro de ala que tiene para analizar tendencias en las bibliotecas. Ellos, pues, ustedes van a encontrar diferentes tendencias sobre las cuales uno pues, puede, digamos, escuchar o puede encontrar otras nuevas. Y ellos hacen una reflexión bien interesante describiendo qué es, pues, digamos, cada una de estas tendencias y cómo puede tener impacto positivo o negativo dentro de las unidades de información. Design Thinking es una de ellas y otra también, pues, que aparece como emergente, es una variación del Design Thinking o el pensamiento de diseño asociado hacia el diseño de servicios, ¿sí? Que también es un elemento muy interesante de abordar, cómo nosotros pues tomamos el pensamiento de diseño, estas estrategias, estas tácticas, estas herramientas para ofrecer soluciones a nuestros usuarios. Digamos como manera como sí, ya para ir como cerrando. Tenemos digamos, la experiencia nos ha permitido identificar que el design thinking pues hay unas formas de abordarlo, ¿no? Y lo primero es admitir que nosotros no somos los usuarios. Se explica que nosotros ya tenemos un modelo mental que no va a volver a ser nunca como el del usuario que por primera vez entra a la biblioteca. Es decir, que lo que hemos encontrado muchas veces es que como biblioteca queremos ofrecer, partir de un punto A y llegar a un punto B, y queremos que el usuario recorra el camino que nosotros pues diseñamos y resulta que las personas en su experiencia no quieren tomar ese camino más largo o más bonito, sino que quieren una ruta más práctica, más sencilla. Eso pasa mucho con los ejercicios de design thinking. Cuando entramos en esa primera fase de investigación, digamos como de observación, de recolección de información, nos damos cuenta que realmente es importante conocer al usuario. Una serie de casos o experiencias. Este es un ejercicio bonito que hicimos hace unos años con un equipo de bibliotecarios
en Medellín. Aquí básicamente pues, se dividieron por grupos, se hizo la explicación de la metodología. Aquí trabajamos con la metodología de IDEO, que era de 3 fases. Entonces se puso un caso, ellos mismos seleccionaron como un reto, y el reto estaba relacionado con las personas sordas que pues, tiene la comunidad universitaria, para las cuales ellos sienten que no están siendo tenidos en cuenta o están desatendidos, digamos por así decirlo, dentro de los servicios bibliotecarios. Entonces aquí se hizo todo el proceso pues, digamos, como equipo, de pensar en el tema, de conversar con las personas que trabajan dentro de la biblioteca, que saben lenguaje de señas, que han podido interactuar con los usuarios. Se buscó también a los usuarios pues, o personas sordas que fueran parte de la comunidad para también entender desde su punto de vista qué necesitan de la biblioteca. Y bueno, aquí ya hay un proceso de, como les dije, de prototipado. Ellos construyeron una solución y bajo un juego de roles hicieron la validación de esa idea del servicio con una usuaria. ¿Sí? Eso fue un taller corto, entonces pues, realmente no se puede validar mucho más. Pero digamos, es el tipo de nivel o alcance que podemos tener con la metodología. Voy a saltar otras. Aquí, bueno, también es bien interesante lo que hemos logrado con los estudiantes. Soy profesor de la asignatura de Diseño de Servicios de Información. Hemos hecho unos proyectos muy interesantes. Aquí estamos viendo cómo los estudiantes, pues, digamos, tomamos como laboratorio de servicios la misma biblioteca. Tomamos como laboratorio de servicios la misma biblioteca de la universidad y los retos nos los proporciona la misma biblioteca y los estudiantes aplican la metodología y al final presentan los resultados de sus proyectos de diseño de servicios basados pues, en Design Thinking. Aquí vemos como la presentación de los proyectos y vemos uno de los prototipos que han entregado, que es de los más entretenidos que he visto. ¿Listo? Y la última experiencia es cómo, por ejemplo, el Design Thinking incluso se puede aplicar a los estudios de usuarios en las bibliotecas. El año pasado realizamos un estudio de usuarios para una biblioteca universitaria y el enfoque del estudio era cualitativo, entonces aprovechamos y utilizamos varias herramientas propias del Design Thinking para la recolección de información y para el análisis de información. Trabajamos con visualizaciones análogas de datos, con mapas de empatía, mapas de actores, los journey maps, los mapas del recorrido de la experiencia del usuario y los arquetipos de usuarios. Hay un asterisco porque pues, básicamente quería mostrar como a grandes rasgos qué es un journey map, ¿no? Con esa herramienta que permite ver la experiencia del usuario con la biblioteca, con un servicio en particular. Entonces, pues este es como un ejemplo realmente rápido de cómo uno puede identificar desde el punto de vista del usuario esa experiencia, ¿sí? Y no solamente se tienen en cuenta pues esos pasos que él, digamos, realiza, sino que también analizamos la carga emocional, porque es muy importante identificar los picos, tanto de, digamos, emociones positivas como emociones negativas, y los journey maps son mucho más grandes que esto, pero eso es un ejemplo para lo que vean, para que lo puedan ver. Nosotros aplicamos esto dentro del proceso de análisis del comportamiento de los usuarios de la biblioteca, tanto estudiantes de pregrado, docentes, investigadores. Hacíamos este ejercicio digamos, propio del design thinking, del service design o el diseño de servicios para un proyecto de estudio de usuarios. Bueno, ya aquí como bonus, pues, lo mencionó antes Gonzalo, pues aquí está la dirección, ustedes igual en el catálogo del CERLAC encuentran este libro, que es mi aporte a estos años trabajando innovación en unidades de información. Es una serie como de herramientas, en Design Thinking trabajamos varias de las que aparecen allí, entonces pues mi invitación es a que lo consulten, lo descarguen y pues mis datos siempre los dejo públicos, es fácil como encontrarme. Para que pues, sigamos conversando. Cierro con esta cita. Bueno, es un momento emocionante para las organizaciones de información, pero es un momento aún más emocionante para reinventarnos como profesionales de la información. Gracias y las dudas me imagino que serán ahora más adelante. Muchas gracias Mauricio. Estamos muy contentos con tu presentación. Y ahora vamos a ir con Ana. Ana Ordaz es bibliotecaria, experta en juegos. Ella se dedica a jugar, básicamente. Su vida la hace así, jugando. No, es experta en juegos, en videojuegos y gamificación, en bibliotecas. Y cómo éstas pueden
aportar una experiencia distinta y pueden cambiar la forma en que entendemos esos juegos. Ella, bueno, trabaja, hace capacitaciones en esta línea a bibliotecas y a instituciones, y es autora del libro Gamificación en Bibliotecas, el juego como inspiración. Así que, por favor, Ana, la audiencia es toda tuya. Hola, buenas tardes. Gracias, Gonzalo. Gracias a la Biblioteca Nacional de Perú por la invitación y enhorabuena, Mauricio, por la exposición porque me ha encantado. Bueno, el Design Thinking lo uso en parte de los talleres porque enlaza muy bien con lo que es el Game Thinking, que es en realidad lo que yo me dedico, ¿no? Que es todo el pensamiento lúdico. Y habrá en mi presentación palabras que son muy comunes a cosas que has dicho, como personas, como emociones, multidisciplinariedad, experiencia de usuario, prototipado, ¿no? Pues que todo eso con el juego además se puede, ¿no?, amplificar. Pues, ¿por qué los juegos deben estar presentes en las bibliotecas, ¿no? Este recorrido es donde voy a expresar los diferentes aspectos que los juegos tienen para conectar con la esencia de lo que son las bibliotecas. Lo primero, porque los juegos son diversión, ¿no? Y ese concepto de diversión puede reflejarse en los espacios de las bibliotecas, como lugares para la exploración, lugares para relacionarnos, lugares para experimentar. En realidad es eso, es el pensamiento lúdico como una herramienta para el cambio. Una herramienta, no una receta mágica, como ha dicho Mauricio, ¿no? Es poner los pies en la tierra y hacerse las preguntas necesarias, ¿no?, para innovar, ¿no? Los juegos, y por supuesto cuando hablo hablo de juegos de mesa, videojuegos, son cultura. Y por tanto deben formar parte de las colecciones de las bibliotecas. En la foto por ejemplo, es el videojuego This War of Mine, que se inspiró en el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia. Y si tenemos adolescentes, y no tan adolescentes, y también a adultos jugando a videojuegos, ¿no?, ¿por qué no hacer una buena selección de videojuegos en la biblioteca, ¿no? Si la biblioteca y sus colecciones deben reflejar lo que es la comunidad y la sociedad, ¿no?, a la que sirve, pues se deberían tener en cuenta. En este sentido, la Biblioteca Nacional de España sí que ha anunciado justo en 2020 que va a recuperar el fondo de videojuegos, que aún no se conserva, con ayuda de asociaciones del sector relacionadas con videojuegos y además con los productores de videojuegos españoles, que van a depositar todo aquello que publiquen a partir de ahora para poder preservarlos y poder dar acceso en un futuro. Los juegos también son conocimiento, nos invitan a conocer más sobre lo que trata muchas veces el juego. Este es un proyecto de la Biblioteca Nacional de España, que es el BN Lab, es un laboratorio con un convenio con Red.es, con el fin de reutilizar los fondos que tiene la Biblioteca Nacional. En ese sentido surgió un juego que es el juego filarmónico, si lo buscáis aparecerá, y es donde puedes crear este sencillo juego, que era un juego de dados que gente sin conocimientos musicales podía crear un minué. Bueno, pues tú entras en este juego filarmónico, son datos abiertos que permiten a empresas ¿no?, generar a partir de ese conocimiento modelos de negocio diferentes, y por eso el juego, a partir de ahí, es conocimiento. Aquí tenemos lo que es, diréis, bueno, Sherlock Holmes. El juego es criterio, ¿no? Cuando jugamos tomamos decisiones que además no tienen repercusiones en el mundo real, por lo que nos ayudan, podemos aprender basando en el ensayo-error, que Mauricio también comentaba mucho, lo que es la experimentación y la importancia de aprender experimentando.
En general, los juegos de misterio y de deducción, como puede ser esto de Sherlock Holmes Detective Asesor, sí que nos permiten manejar información y fomentan la capacidad de análisis, de interpretación de textos, razonamiento crítico, toma de decisiones, o por ejemplo en este juego que es cooperativo, en la que todos los participantes juegan contra el juego, ¿no? Puede motivar o puede mejorar el trabajo en equipo. Y no hablamos solo de juegos de mesa de Sherlock Holmes, también tenemos ejemplos en el mundo de los videojuegos, como este Sherlock Holmes de Devil's Daughter, que nos puede ayudar a investigar, ¿no? este espíritu crítico y esta toma de decisiones. Sobre todo, sí que os animo, si no conocéis mucho el mundo de los videojuegos, yo he empezado a jugar hace poco, tirar, pues quizá al principio, bueno, cada uno, esto es como en las lecturas, ¿no? Buscar el tipo de lectura con la que uno disfruta. Y quizá por mí, como experiencia propia, tiro más hacia juegos en los que la narrativa prima, ¿no? desde el punto de vista de una historia que te están contando. Los juegos son igualdad. Cuando personas diferentes se sientan ante un juego, todas son iguales. No hay sexo, edad, tiene una potencia para crear esas relaciones de igualdad, ¿no? En el que un jugador o jugadora es igual que el que tiene sentado al lado, porque todos aceptan las mismas reglas del juego. Y es por eso que los juegos, en este caso los juegos de mesa, forman parte de los Idea Box. No sé si os suenan, os voy a poner una imagen, ¿no? Que sería esta, que son las Ideas Box, surgen con una colaboración con el diseñador Philip Stark en respuesta al terremoto de Haití del 2010 y iba a decir Médicos Sin Fronteras, Bibliotecarios Sin Fronteras se ha dedicado a hacer proyectos en diferentes países. Una de las experiencias es esta que hay aquí, que es de las bibliotecas móviles de Colombia, donde equipos de bibliotecarios por la paz llevaban estas bibliotecas móviles a los territorios desmilitarizados. ¿Para qué? Para sentar a personas, ¿no? que estaban en conflicto, que se sentaran y jugaran como iguales, ¿no? Por este tema de la integración. Para mí los juegos de mesa son muy potentes en este sentido. Bueno, y los juegos de mesa son aprendizaje. Es progresión personal, es reto, ¿no? Los juegos nos plantean retos en los que queremos ser mejores, tienen un gran potencial para el aprendizaje. Os recomiendo este libro de Pepe Pedraz, donde nos cuenta a través de una aventura protagonizada por 5 niñas, un poco en la línea de lo que es los juegos de rol, ¿no? Que luego veremos, ¿no? que es un juego que también nos puede ayudar para experimentar, donde los juegos pueden enseñarnos a entender la vida de otra forma y cómo los juegos potencian el pensamiento creativo, porque la creatividad se trabaja. La creatividad se trabaja, ¿no? Es un proceso que se puede trabajar. En este sentido, tenemos que son, a ver, un segundo, hablando de aprendizaje, tenemos un campo dentro del aprendizaje basado en juegos, los serious games o los juegos serios, que, bueno, serios, ¿no? Son juegos, tienen que ser divertidos, por tanto, muchas veces hay muchos juegos que no son divertidos, entonces pierden todo su potencial de aprendizaje. Y en este caso tenemos, por un lado, este videojuego que es increíble, que es Bad News, que es un juego online que surge como una vacuna ante la proliferación de noticias falsas, que en estos días tanto estamos sufriendo. Los juegos serios son juegos creados con un propósito de aprendizaje definido. Ya que surgen así. Es más, hay un festival que seleccionan juegos serios creados para diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Juegos para hacer un mundo mejor, que ellos denominan la experiencia. En este
este juego online juegas a ser un propagandista y empiezas a hacer noticias falsas para tener miles de seguidores. Entonces llega un momento que te dicen, olvídate de las discusiones racionales y céntrate en las emociones y empieza a administrar un blog, a crear bots para ¿no? Crear noticias falsas y cada vez tener más seguidores. Bueno, pues es un juego que puede ser utilizado como un aprendizaje basado en juegos para una competencia, ¿no? Para lo que es la alfabetización informacional y mediática AMI. Pero bueno, no solo tenemos los juegos online, también tenemos juegos de mesa. Yo tengo este ejemplo que es de Tinqui, que es una editorial argentina de juegos de mesa y tienen estos librojuegos que llaman, ¿no? Que no requieren wifi, que tienen poesía a la carta, de construcción de haikus, el contame de historias. Y además en este confinamiento han compartido muchos recursos basados en esos juegos, igual que hay muchos juegos serious games, que tienen sus guías didácticas, que son súper interesantes y, bueno, pues nos ayudan a acercarnos a un contenido, a un aprendizaje de una habilidad, de una competencia a través de los juegos. Los juegos son experimentación. Esto es clarísimo, ¿no? Y es una de las cosas que más enseñan los juegos. Y aquí a Mauricio le sonará, ¿no? Pues el Design Thinking for Life de IDEO y esos iconos, ¿no? Tan característicos de ese manual. Y es verdad que en la fase de ideación, en realidad es dejarse llevar, no tener miedo, que es, ¿no? En los talleres uno se encuentra como que hemos bloqueado esa capacidad de pensamiento lateral, que con los juegos se desarrolla cuando tú tienes que buscar soluciones ante los retos que plantean los juegos, soluciones diferentes con mecánica, adaptarte a mecánicas nuevas, a reglas diferentes. Entonces eso te da una flexibilidad y una capacidad de adaptación y de ser rápido para encontrar ideas diferentes que nos pueden servir muy bien en estos tiempos tan cambiantes, ¿no? No quedarnos de repente como anclados y paralizados ante los cambios que se están produciendo. Por eso que la creatividad también se aprende y a través de los juegos pues podemos, eso, cuando tú haces el proceso de diseño de juegos, pues aprendes a prototipar, a testar, a pensar en las personas. Toda la parte que decía de poner los arquetipos de jugadores, ¿no? de pensar en qué es lo que están buscando, que puedes aprender cómo cada uno disfrutamos de una forma diferente. Hay personas que pueden disfrutar con retos súper complicados, más relacionados con conocimientos, ¿no? Demostrar conocimientos. Hay personas simplemente que juegan por las conexiones sociales, que hay diferentes tipos de mecánicas y dinámicas lúdicas que se adaptan a los diferentes tipos de diversión y de motivaciones que tenemos según nuestras necesidades, que pueden ser cambiantes dependiendo del momento, ¿no? Y cuando diseñamos un juego no tenemos que pensar en el juego que nosotros queremos, sino el que realmente las personas necesitan en ese momento. Los juegos son encuentro, ¿no? Son relaciones y ¿no? Siempre estamos diciendo las bibliotecas como lugares de encuentro, tercer lugar. Bueno, ¿y cómo creamos eso, ¿no? Pues los juegos nos pueden dar una posibilidad. Yo aquí hay bastantes ejemplos, pero he puesto de la Universidad de Valladolid, donde han creado una tarde de juegos al mes para empezar a conocerse diferentes departamentos de la universidad. Ellos ya tenían en la biblioteca universitaria, en las salas de estudio, unos juegos para, ¿no? desinhibirse, para relajarse, desconectar del estudio, pero han creado estas tardes de juego y en bibliotecas públicas también han empezado a hacerlo, que son intergeneracionales y funcionan muy bien como una forma de vivir una experiencia de disfrute, porque siempre pensamos en divertido como risas, pero no tiene por qué ser solo eso, sino es algo ya veremos luego, con propósito, ¿no? Algo que tú valores y que disfrutes en un entorno, y eso te va a crear un vínculo con ese espacio especial, con ese espacio y con las personas con las que compartes, ¿no? Ahora, en este confinamiento es verdad que ha sido muy complicado los juegos de mesa, pero bueno, siempre nos hemos buscado, ¿no? las vueltas, pues plataformas que hay digitales
Tabletop, Board Games Arena. Hay diferentes plataformas para poder seguir jugando y compartir momentos de disfrute con la gente, ¿no? Y lo mejor de todo es que en el juego, hay un concepto en el juego que se llama el círculo mágico, ¿sí? Que es ese entorno seguro donde podemos equivocarnos, porque no hay consecuencias en la vida real. Entonces, que es algo que deberíamos, es un proceso de aprendizaje, es una mentalidad, que decía también Mauricio, ¿no? Es esa mentalidad del pensamiento lúdico, de buscar una forma diferente de enfrentarte a los problemas que se practica y jugando realmente se practica. Y por último, llego a la gamificación. La he puesto al final, no es algo casual, lo he puesto porque hay mucha gente que empieza por aquí, ¿no? Y esto es como el final de todo el proceso, ¿no? La gamificación llega después de estar convencido de todo lo anterior y de haber experimentado con el juego en primera persona, ¿no? Con juegos y con personas y creando experiencias pequeñas para personas que disfruten de una experiencia. Y estos ejemplos que os traigo son algunos de unas bibliotecas españolas donde han llevado los retos lectores un paso más allá, ¿no? Pues el reto Astronautas Lectores o el reto Harry Potter son proyectos que tienen largo recorrido de todo un curso escolar. Si os fijáis, hay algo muy importante que es la narrativa. Estos proyectos gamificados tienen una narrativa, un viaje, ¿no? de progresión de la persona que participa en la experiencia, ¿no? Es un viaje en el que va progresando hasta convertirse en un maestro, en dominar, ¿no? Un objetivo que le estás proponiendo, y sobre todo también aportando un valor. La gamificación o ludificación, que podría ser más el término que encaje, tiene elementos de los juegos, que tendemos a hablar de puntos, medallas, pero es que eso es lo de menos, porque al final lo que importa es disfrutar de una experiencia que nos aporte algo y que queramos seguir haciéndola, ¿no? Que nos motive hasta el final. Entonces, va mucho más allá. Sí que os dejaré ahora recursos por si queréis saber más. Por ejemplo, El coleccionista y los devoradores de libros es un proyecto que hice con A la luz de una bombilla, que es una empresa que desarrolla experiencias lúdicas, y lo hicimos para una forma de enseñar, difundir la plataforma de libros electrónicos, ¿no? El servicio de préstamo de libros electrónicos de las bibliotecas y cómo es su uso a través de un juego. Es verdad que se realizó solo en una sesión, pero ya estaba montada toda la narrativa para que sea algo que tenga recorrido. Es tan importante la narrativa, las historias, porque es lo que engancha a las personas. Cuando le cuentas a alguien una historia que quiere vivir y que quiere decir, cuéntame más, ¿no? Para poder crear ese recorrido y poder embarcarte en una experiencia ¿no? que te motive y que te enganche hasta, ¿no? con un tiempo prolongado. Luego me imagino que si hay alguna pregunta más, pues podemos hablar. Y para terminar, pues espero que os haya parecido interesante esta pequeña introducción al mundo de los juegos, y os comparto mi blog, donde hay varias secciones, una de noticias, donde voy compartiendo todo lo que encuentro en todas las bibliotecas del mundo, a las que llego con el idioma, y sobre juegos, sobre aprendizaje basado en juegos, sobre lectura, videojuegos. Bueno, es un campo que espero haberos dado como una visión general de este pensamiento lúdico, de todo lo que engloba, y os queden muchas ganas de seguir ¿no? investigando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Realmente ambas exposiciones han sido muy entretenidas. Estamos aquí todos siguiendo en el chat de Facebook, arde, la gente conversa entre ellas también. Te mandan saludos desde Argentina, los chicos de Tincuy, que ahí estaba Ariel. Tincuy se dice, vale, yo ahí con mi... No sé cómo se dice, la verdad, está bien, yo también lo invento. Y qué lindo el juego que mostraste con la poeta María José Ferrada, también gran persona, que algún día la tendremos por acá. Y hay preguntas. Mauricio, una pregunta que hace una estudiante de bibliotecología, dice, ¿cómo satisfacer las necesidades de los usuarios de manera inmediata, ya que, como planteas tú,
todos son diferentes? De manera inmediata, en realidad, este es un proceso que, si bien, digamos, tiene como también unos principios de metodologías ágiles, que es rápido, normalmente toma tiempo. O sea, no, si se quiere hacer bien, normalmente no es inmediato, ¿sí? Y busca atender necesidades que tengan en común un conjunto, digamos, patrones de comportamiento que puedan tener en común un grupo de usuarios. Entonces, pues también dentro del proceso del design thinking se deben consultar con varias personas, no con una sola. Una sola no sería, digamos, como relevante o significativo, porque estamos pensando en una solución para una comunidad, ¿sí? Entonces, tal vez otras metodologías puedan servir, pero desde el pensamiento de diseño, puntualmente estamos pensando en necesidades para una comunidad de usuarios. Bueno, muchos amigos se conectan. Edna, que pide que Ariel Marcel de Tincuy o Tincuy, más allá de uno saber que esté aquí también, que vengan y todo. Una pregunta que hace un amigo para ti, Ana, dice, ¿la gamificación es una estrategia de formación de lectores o simplemente una que busca la interacción y socialización entre usuarios? Pues en realidad puede ser una estrategia, pero en realidad lo importante es tener unos objetivos, hacerte las preguntas de lo que quieres, ¿no? ¿Qué quieres? Y ver la mejor forma de solucionarlo, ¿no? Y en el design thinking, ¿no? Es cómo lo soluciono. Y una de esas vías es buscar la vía más fácil para ti adaptar a una solución. Y si ya has probado otras cosas que a lo mejor son las que mejor encajan y no funcionan, puedes probar con la gamificación desde una aproximación lúdica. Es verdad que lo que tiene la gamificación está muy basada en lo que es la motivación, ¿no? Que hace que las personas, ¿no? Vemos a la gente súper motivada jugando y súper enganchada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y queremos eso, ojalá tuviéramos lectores, ¿no? Súper enganchados a la lectura. Bueno, esto pues eso no es una fórmula mágica, requiere diseñar un proyecto, pensar en las necesidades de las personas, qué podemos ofrecerles que valoren, ¿no? Y hacerles, ¿no? Prepararles un recorrido que vayan, ¿no? Andando para llegar a nuestros objetivos a través de elementos de los juegos, que puede ser un juego en sí mismo, que en un momento dado lo ponemos como un disparador ¿no? de la atención o de la motivación, o a través de elementos como escondidos, ¿no? en todo un proceso. Este que os comentaba, pues por ejemplo, yo los que conozco son de fomento de la lectura, y sí que al principio pues hay una historia, es verdad que hay pues una competición, ¿no? Que es una dinámica que puede encajar, pues a lo mejor estos retos lectores estaban enfocados más ¿no? a un público infantil, donde es verdad que la recompensa extrínseca funciona más que en un público adulto, ¿no? Pues saben que si le vas a dar un premio, pues engancha, pero no se trata tampoco de crear mercenarios, vamos a ver, hay que pensarlo, es un proceso ¿no? Pensado y meditado, pero con herramientas de los juegos, con ese pensamiento lúdico, de pensar en las personas, que disfruten. Muchas gracias, Ana. Mauricio, me preguntan, bueno, primero voy a hacer unos saludos que llegan de Querétaro, México, de la Biblioteca Municipal César Vallejo, de Puente Piedra, de Ayacucho, de Cali, Colombia. Saludos, Santiago agradece que se haya mencionado el ejemplo de los juegos en zonas de paz en Colombia. Y de la Biblioteca Pública César Vallejo, de Chimbote, de El Salvador, en fin, de Veracruz, México. Aquí es muy potente recibir el mensaje de Cusco, recibir el mensaje de tantos lugares que hoy día están reunidos en la Biblioteca Nacional para escucharlos a ustedes dos. La pregunta para ti, Mauricio, es ¿cómo hacemos para que la gente, tú decías que esto está centrado en las personas, ¿cómo hacemos que la comunidad quiera participar, quiera atreverse a tomar decisiones o a participar en el design thinking, por ejemplo, o quieran tomar decisiones de actuar, de hacer sentir su voz? Porque a veces tenemos el problema de que hay una carencia de participación, digamos.
Pues hay varias estrategias, hay bibliotecas que crean, digamos, digamos, como esos equipos de innovación de la biblioteca en el que incluyen usuarios, hacen invitaciones o convocatorias para que usuarios puedan hacer parte de esos procesos y puedan estar invitados a las sesiones, etcétera. Y otra que es como la más usual es en el momento que se está diseñando los talleres, pues nuevamente como eso también les digo, arranca como un proceso de investigación, pues también se trabaja con los consentimientos informados, entonces normalmente se hace el acercamiento a las personas, se hace la presentación de los proyectos y se solicita que ellos puedan ser parte, digamos, en esa fase inicial o en el momento, por ejemplo, cuando están validando prototipos, es exactamente similar. Hay que hacer esa presentación del proyecto, hacer esa solicitud, pues puedan hacer esa captura de esos datos que puedan hacer utilizados dentro del proceso de diseño de servicios. Entonces, pues no es siempre fácil y justo es muy bueno que lo mencionen porque estamos en un punto donde la recolección de información, digamos, no se hace de la misma manera. Hay técnicas, obviamente, para hacer esa captura de información remota. Nosotros trabajamos, se puede trabajar con muchas herramientas que permitan trabajar de manera colaborativa, pero sin embargo le aumenta un grado de dificultad en este momento, digamos, a un proceso que sea mucho con el contacto. Es una metodología pensada mucho en estar junto al otro. Y este momento, esta situación hace que pues, sea un poco como, digamos, le agregue esa dificultad y también reemplazar, ¿no? Pues finalmente no se pueden hacer entrevistas, ya sea por Skype o por otra herramienta, que otras herramientas, que otras técnicas podemos utilizar para capturar esta información. Tampoco es que se nos neguemos solamente a lo cualitativo, puede ser también un instrumento cuantitativo, pero lo ideal siempre va a ser lo primero, tener esa información de primera mano con los usuarios. Muchas gracias, Mauricio. Son muchas las preguntas, va a costar de leer, son mucha la gente que quiere participar. Santiago, que le manda a Ana para que conozca las experiencias de Bibliocirco. Saludos de distintos lugares. Tengo una pregunta para ti, Ana, que dice, ¿consideras, voy a leer tal cual, consideras que las lecturas que su temática son los videojuegos, como por ejemplo el juego de Reaper de Isabel Allende, atraería a aquellos que disfrutan de los juegos o videojuegos? ¿Son colecciones que las bibliotecas debieran obtener? Yo creo que tampoco. Y para complicar más, otra persona pregunta, y aprovecho en la misma línea, ¿qué juegos nos puedes recomendar entonces? Vale. Creo en principio que tampoco tenemos que obsesionarnos como bibliotecas con la lectura y todo llevarlo a la lectura, ¿no? También tenemos películas ¿no? en las bibliotecas o música y no cogemos libros siempre que sea para, que sí, que puede ser, hay muchos juegos que te llevan a las lecturas, ¿no? Ahí yo he leído Lovecraft, siempre lo cuento gracias a un juego de mesa que era Las montañas de la locura. Pero en esto de la narrativa transmedia, ¿no? Es un poco enriquecer un universo, ¿no? Y si juegas, dependiendo de los juegos que te gusten o el tipo de narrativas que te gusten, lo puedes complementar con otros. Es como decirlo, del libro o la película, el videojuego, o si te gustan los juegos, pues a lo mejor sí que te gustan más los libros de Elige tu propia aventura, o te has leído Rayuela y te encantaba, o no. O a mí, por ejemplo, me pueden gustar los juegos, pero no me gustan ese tipo de juegos, porque me gustan los juegos abstractos, que son los de colocar los setas. O sea, que te gusten los juegos no quiere decir que te gusten todos los juegos, que es otra cosa que deberíamos investigar, ¿no? Conocemos muy pocos juegos, por ahí leí así muy por encima cómo hacemos que los adultos jueguen. ¿Tú juegas como adulto? ¿Por qué dejamos de jugar como adultos? Ya solo jugamos ¿no? con los peques. La idea es esa, investigar la cantidad de juegos que hay que se pueden jugar de forma individual, por parejas, cooperativos, ¿no? Para ver cuáles son los que tú disfrutas. Igual que no te gustan todos los tipos de lectura, no te gustan todos los tipos de juegos, y si dices que no te gusta jugar es porque no has encontrado tu juego. Y entonces hay que empezar muy poco a poco. Tampoco vamos a llegar por eso a la gamificación si no empiezo con cosas pequeñas, es paso a paso. Todo lleva su tiempo, necesita un proceso, yo siempre digo, hay que pensar lento y actuar rápido, ¿no? Es como ir pensando, reflexionando sobre el tema. En cuanto a qué juego recomiendo, yo escribo en un blog colaborativo que se llama Bibliotecarios y tengo una entrada de cómo seleccionar juegos para tu biblioteca,
pues para tener en cuenta editoriales que sean de tu entorno más cercano, de tu país, de diferentes temáticas, de diferentes mecánicas, bueno, pues una serie de sugerencias. Tengo otro de cómo catalogar videojuegos, ahí hay un montón. Y tengo varios posts escritos sobre juegos. Hay uno que es 9 juegos para clubes de lectura, ¿no? Bueno, o 8 juegos para empezar tu selección en biblioteca. O sí, o porque como no juegas te encantan, como somos bibliotecarios, pues nos encantan los juegos sobre bibliotecas y sobre libros. Bueno, pues juegos para, ¿no? Que eso tiene Julián Marquina escrito uno. Yo tengo uno que se llama Ex Libris, que es hacer tu propia biblioteca y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues porque somos así de frikis. Pues ya está. Pero bueno, a mí, por ejemplo, siempre recomiendo, voy a recomendar uno, que es el que yo creo que le gusta a todo el mundo, para todas las edades, siempre gusta, que es el Dixit, que es un juego de unas cartas ilustradas en el que hay que adivinar la carta del que se llama el cuentacuentos, ¿no? Es un cuento, se llama con mecánica de narrativa, ¿no? Porque cada ilustración pues, te lleva a otros mundos. Luego ya, una vez que has jugado mucho, lo bueno de eso es que tú sabes, coges un juego y dices, este me sirve para esto. Y ya encima le aplicas un objetivo concreto fuera de la diversión. Pero para eso tenemos que jugar mucho como adultos. O sea que os animo a jugar. Daniela nos cuenta en el chat de Facebook que ella en esta cuarentena, en esta reclusión que tenemos mundial hoy día, ha tenido la oportunidad de seguir jugando con sus amigos, esta vez en línea, a través de los videojuegos. Sandra les hace una pregunta a ustedes dos, bastante difícil, en mi opinión, que es si le pueden dar 3 tips para cómo trabajar, cómo innovar con Design Thinking y cómo comenzar a trabajar con juegos. Yo quisiera hacer un alcance que alguien dijo más arriba, se me pasó. Los juegos ya están hace tiempo en las bibliotecas, quizás no lo hemos aprovechado. Alguien decía, están los juegos de mesa, están ajedrez y el ludo, los más tradicionales, y que quizás no lo hemos visto como nos estaba mostrando hoy día Ana. Pero en el ámbito de la innovación, de la planificación, del trabajo con la comunidad, Mauricio, Ana, ¿qué 3 tips, qué 3 ayudas le darían a Sandra que quiere empezar con esto que ustedes la han motivado y han provocado hoy día en esta mañana? Pues si quieres, no sé, empiezo yo te diría, lo primero, si te interesa mucho este tema, y es buscarte asociaciones de juegos en tu entorno y empezar a buscar gente con la que jugar. Y si eres biblioteca, buscar asociaciones de juegos para crear alianzas, porque uno solo no puede hacer las cosas, sobre todo no tienes que saber de todo, ¿no? Busca aliados y empezar a jugar, eso lo primero. Empezar a investigar, yo he mencionado el libro de Pepe Pedraz, que tiene un blog estupendo, tiene un podcast que se llama Filamento Lúdico, hay un montón de Play Like a Punk, que son 2 mujeres estupendas que hacen un podcast lúdico y feminista que está muy bien. Empezar a estudiar, estar al día, ¿no? del tema, o por ejemplo Lucas Ramada, que habla de ficción digital, de videojuegos, de otra forma de aproximarse a las narrativas, empezar a explorar este mundo y buscar aliados. Perfecto. Mauricio. Y yo creo que también en el caso del Design Thinking se aprende haciendo. Entonces, 2 recomendaciones. La guía de Design Thinking for Libraries tiene una guía de Design Thinking en un día, se llama. Y es una buena manera de empezar, como después de leer de pronto un poco el manual, ya empezar a ver como las actividades que él ofrece para hacer un pequeño ejercicio piloto, por así decirlo, de Design Thinking, y empezar a ver. Y otro es un curso sí, creo que se llama Cumen, que tiene con IDEO, que se llama Design Kit, y es, bueno, el nombre completo no sé, pero si ustedes buscan así, pues, el kit de diseño, Design Kit. Ellos tienen unos cursos gratuitos sobre diseño centrado en las personas, que de hecho pues uno se puede certificar después de hacer el curso, le dan un certificado, digamos, no solamente digamos como de participación, sino del uso de la metodología.
esos dos son como yo creo que el punto de partida, ya con eso es suficiente. El curso es extenso, toma varias semanas, pero es muy bueno porque normalmente cuando se abre de manera, pues, digamos, unas temporadas, cuando se abre, se inscribe muchísima gente. Yo lo hice hace como unos, también yo creo que más de 5 o 6 años, y en mi grupo, pues digamos, de toda la gente que habíamos varios de Bogotá. Y uno tiene que trabajar, digamos que no es el proyecto solo, sino tiene que tener desde el principio un equipo, conformar un equipo, y uno, lo ideal es buscar gente de su ciudad o cercana. Nosotros éramos 3 de Bogotá, una persona de Bucaramanga, y cada uno revisaba el material y ya después nos sentábamos como a trabajar. Incluso tuvimos algunas sesiones presenciales en Bogotá y pues con otra persona conectada, y fue muy interesante la actividad. Creo que el curso de Acumen y la guía de Scientific for Libraries es un muy buen inicio ya para trabajar. Yo quizá comentaros que en Facebook hay un grupo que creé hace creo que 4 años que se llama Actitud Lúdica en Bibliotecas, en el que al que se puede acceder, y yo ahí voy colgando experiencias, cosas que van saliendo, cursos online que se van a hacer, y bueno, pues si estáis interesados, pues podéis seguir el grupo. O sea, hay unas preguntas para entrar, es el reto. Si no se supera el reto, no se entra, así que os animo, si os interesa, a entrar. Hay algunas últimas preguntas que preguntan, Ana, ¿podrías decirnos dónde podemos ver el proyecto que mencionaste para promover el uso de recursos electrónicos? Está en Bibliotecarios. En Bibliotecarios hice una entrada que se llama El coleccionista y los devoradores. Si buscáis en el buscador de Bibliotecarios, lo podéis encontrar. Era una especie de escape room, o más bien un breakout edu, porque era educativo, ¿no? Para enseñar a través de códigos QR y la narrativa. Ya está el vídeo de lanzamiento. Y también me preguntan, también una última pregunta que entra aquí, porque hay muchas, pero no va a ser posible hacerlas todas, es ¿qué se puede hacer para migrar las experiencias que se tenían de manera presencial a un modo virtual? Por ejemplo, los juegos de mesa, carreras de observación, esto debido a la situación que estamos viviendo. Pues en Tabletop Simulator, que te lo puedes acceder desde Steam, que es la plataforma también de videojuegos, ahí tienes 2 modos, uno para jugar y tiene un modo para crear. Es una reproducción, ¿no?, virtual de juegos de mesa, y hay muchos creadores de juegos de mesa que la están utilizando para subir. Os recomiendo también que miréis las plataformas de crowdfunding. Hay muchos diseñadores de juegos de mesa que suben sus diseños ¿no? Y podéis, pues por ejemplo, los nuevos juegos que van saliendo, yo soy mecenas de unos cuantos que estoy pendiente de recibir ahora. Pero bueno, sí, en Tabletop Simulator, por ejemplo, es una de las plataformas. Hay otra que es Tabletopía, creo, pero en Tabletop Simulator sé que se puede subir juegos de mesa. Bueno, también en el chat de Facebook muchos están dando recomendaciones a otros. En Steam hay varios juegos gratis como Risk, Sí, etc. Y ahí hay otras cosas que después ustedes las van a poder ver. Yo quisiera ir cerrando porque ya llevamos, no queremos abusar de su paciencia y de su entrega. Quisiera, a modo de resumen, hablar un poco de lo que dijo Mauricio. Dijo que de todo el proceso de innovación en bibliotecas, y recomendaba 2 libros, Smart y el otro que es Crear o Morir, porque básicamente la innovación es eso. Hay que probar, hay que ensayar, hay que equivocarse. El innovador es básicamente una persona que se ha equivocado muchas veces y no tiene de miedo de seguir probando, porque nos decía Mauricio, la innovación es un proceso intencionado. Y traía la 5ª regla de Ranganathan, para los que no son bibliotecarios, un antiguo hindú, quizás el primer bibliotecario, así como en ese sentido, que escribió unas reglas para las bibliotecas y dice, la biblioteca es un organismo en crecimiento dinámico. Y eso da cuenta de lo que es la innovación en bibliotecas. Hablaba Mauricio del diseño que debe involucrar al usuario y a la comunidad. No puede estar ajena a esta nueva forma de diseñar. El foco debe estar en el usuario. El diseño, en este sentido, es la forma en que vamos a resolver
los problemas, nos decía Mauricio. Y el design thinking es el enfoque humano de innovación. Hay que tener conocimiento del usuario, y el diseño, este diseño tiene que ser participativo, no hay otra forma. Y pese a que hay un prototipo rápido, tal cual como lo mencionó en la respuesta, también nos decía que no es una receta, no existen las recetas mágicas, nos encantaría, todas las necesitaríamos, pero lamentablemente no hay. Y nos regalaba 5 principios. Esta forma, design thinking está centrado en el usuario, es co-creativo, es secuencial, está basado en evidencia y es holístico. Y hay que entender que nosotros no somos usuarios, los usuarios son los otros, y por lo tanto tenemos que involucrarlos en nuestro trabajo. Y luego nos regalaba las experiencias de Medellín, en la Javeriana, y nos hablaba del Journey Maps, y cerraba con una muy bonita frase que este es el momento para innovar, el momento para reinventarnos. Y Ana nos deleitó con su juguetona presentación, hablando de que las bibliotecas y los juegos tienen un punto de encuentro. Ambas son también diversión. Pero los juegos son una herramienta, y al igual que lo que decía Mauricio, no son una receta mágica, no van a solucionar todos nuestros problemas. Los juegos nos decía ella, son cultura. Y de hecho, bueno, la Biblioteca Nacional de España nos contaba, está comenzando a hacer un registro como si fuera cualquier otro bien patrimonial que no nos podemos perder. Los juegos son cultura, los juegos son conocimiento. El juego es criterio, es espíritu crítico, es investigación. El juego es igualdad, el juego es paz, los juegos son aprendizaje. Y nos contaba de los juegos serios, como si un juego pudiese ser serio. O sea, la gracia es que no sean serios, pero son serios también. Y citaba el caso de Tincuy, y Ariel saltaba en el chat ahí de Facebook, citando el juego de la poesía, esta compartida, regalada, y ponía el caso de María José Ferrada. Los juegos son experimentación, son pensamiento lúdico, y son lo mismo que una biblioteca, son encuentros. Luego nos contó de la gamificación, y nos mostró unas cosas entretenidísimas, el reto de Harry Potter, los astronautas lectores, el coleccionista y los devoradores de libros. Sí, no alcanzaron. Nos han regalado una mañana maravillosa. Yo quiero agradecerte, Mauricio, agradecerte, Ana, e invitar a todos los que nos están escuchando a seguir con la intensa, atractiva y maravillosa programación de la Biblioteca Nacional del Perú. Este es un esfuerzo que hace desde el director. Hay mucha gente detrás de esto, nombrar Cristel, Edson, Alejandra, Ezio, que están haciendo que esto sea posible, que la cultura, la entretención, el diseño, la planificación y los juegos estén llegando a un número creciente de personas en todo el Perú, y como vimos hoy día, de toda América Latina y de España también. Así que un placer. Chao, Mauricio, chao, Ana, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Chao.